¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy vamos a hablar de qué está pasando con la crisis bancaria en Estados Unidos y en el mundo, por supuesto, y también qué ha estado sucediendo con las tasas de interés, cuáles son las proyecciones que existen y cuál es el impacto que tendrían precisamente en la economía mundial y con foco en Estados Unidos, considerando que los mercados financieros a nivel general están siempre mirando mucho más lo que sucede en la mayor economía del mundo. Para comenzar, vamos a ver esta comparativa entre dos ETF. El primer ETF, que está en color negro, es el ETF del sector financiero, precisamente el índice S&P 500, que es el mayor índice de Estados Unidos y del mundo. El S&P 500 se divide en 11 sectores. Cada acción va a entrar a uno de estos 11 sectores. En el sector financiero, por supuesto que hay principalmente compañías bancarias. También hay algunas empresas que están ligadas a las finanzas y no bancarias, pero la que tiene mayor ponderación son los bancos. Y se puede apreciar cómo desde comienzos de año hasta la fecha actual ha caído cerca de un 5,5%. Por otra parte, tenemos otro ETF que es de los bancos regionales en Estados Unidos, con una caída del 27,6, casi 28% desde comienzos de año hasta la fecha actual. Esto debido a que la crisis bancaria se ha originado por esta falta de liquidez, principalmente en los bancos regionales, en los bancos más pequeños de Estados Unidos y no tanto en los bancos más grandes. De hecho, varios de estos bancos grandes han recibido muchos depósitos en medio de la quiebra de First Republic Bank, también de Silicon Valley Bank. Por lo tanto, todo esto ha generado algunos traspasos de dinero que han perjudicado mucho más al sector de los bancos regionales. Ahora, lo importante con esto es que es una situación que no ha acabado. Si bien se ha visto en las últimas semanas una moderación en el riesgo sistémico que existía en su momento, este escenario sigue siendo débil, sigue siendo un escenario de incertidumbre, especialmente porque la Reserva Federal está bastante pendiente con respecto a lo que está pasando con el sector bancario. Por supuesto que hay que estar muy pendiente de lo que vaya pasando con la entrega de resultados de los bancos para ver si que refleja una situación mucho más negativa de la que se está previendo actualmente, las cuales comienzan pronto. Precisamente esta semana empiezan los primeros bancos a entregar sus resultados. Durante la próxima semana también vamos a tener bastantes bancos que van a dar a conocer sus números precisamente con respecto a lo que ha estado sucediendo principalmente en el primer trimestre de este año con sus ingresos. Es una situación que está más calma, pero que no se ha eliminado por completo esta incertidumbre. Vamos a ver también qué ha pasado con las tasas. Tenemos acá lo que es la inflación en Estados Unidos. Cayó del 6% al 5% de febrero a marzo. En marzo fue un 5% de variación anual, ¿ya? Esta es una cifra por debajo de la expectativa, se apuntaba un 5,1%, por lo tanto es una buena noticia y eso ha generado algunos movimientos que vamos a realizar al finalizar, por supuesto, cuando veamos los gráficos. Esta baja en la inflación es algo que genera optimismo, por supuesto que es una buena noticia considerando que veníamos de una inflación extremadamente elevada. De todas maneras hay que estar muy pendientes del impacto que tenga la OPEP después de que recortó su producción en más de 1 millón de barriles de petróleo diarios, la OPEP y los países aliados, esto a contar desde mayo. Pero ya lo anunció y el mercado lo internaliza en el momento en que se anuncia. Si vemos mayores medidas que apunten a eso, se genera un impacto mayor alcista para el precio del petróleo. ¿Cuál es el problema? Que si sube el precio del petróleo, genera presiones inflacionarias de manera generalizada, considerando que tiene mucho que ver con la parte de transporte y también con la producción que al fin y al cabo elevan los precios finales. ¿Cómo se encuentran hoy en día estas expectativas de alza de tasas pensando en la próxima reunión de la Reserva Federal, que es en poco menos de un mes? Lo que tenemos actualmente es que el mercado está esperando un incremento de 25 puntos base con casi un 70% probabilidad y con un poco más de 30% probabilidad se espera que se mantenga la tasa de interés. Hay que estar pendiente, por supuesto, a la evolución de los distintos datos macroeconómicos para ver cómo se van moviendo estas probabilidades. Pero de momento el mercado estaría esperando un incremento de 25 puntos base. Por otra parte, hay que ver qué fue la última decisión de tasas de la Fed y, por supuesto, las proyecciones de la misma Reserva Federal. En términos de proyecciones, están viendo una tasa de interés que este año estaría al mismo nivel que se esperaba en diciembre. Esto fue en marzo. La verdad es que la reunión finalizó en abril, los primeros días de abril, pero tenemos que este es el comunicado que se generó para marzo con todas estas proyecciones. Se mantuvo lo que es estas expectativas de tasa de interés, donde ese 5,1%, si nos damos cuenta, es
el rango donde estaría con este nuevo incremento de tasas que está descontando, internalizando el mercado actualmente, con esta mayor probabilidad, que estaría entre el 5 y el 5,25%. La tasa de interés de referencia de la Reserva Federal siempre se mueve con 25, tiene un rango de 25 puntos base precisamente para donde puede mantener su tasa efectiva. Y es por eso que está bastante alineado con este 5,1% que estamos viendo en pantalla, que es la proyección de marzo. Esperan una inflación mayor. Recuerden que la inflación que mira la Reserva Federal está dado por lo que es el índice de precios del gasto al consumidor. Es distinto al IPC, que es el índice de precio al consumidor, pero por lo general tiene una variación bastante similar. Un 3,3% se espera para este año, con lo que comentaron en diciembre, frente al 3,1% que se esperaba en diciembre. El 3,3 se espera en marzo frente al 3,1 de diciembre, creo que lo ha dicho al revés. Lo importante de esto es que la Fed está viendo que la inflación va a seguir estando elevada. Obviamente que esta última buena noticia de un IPC por debajo de las expectativas es algo favorable para los mercados, pero hay que estar considerando que sigue estando lejos de lo que es el objetivo que tiene la Fed. Y de hecho, ese objetivo del 2% se va a alcanzar, según las propias proyecciones de la Fed, en el largo plazo. No se va a alcanzar en el 2024, teníamos 2,5%, y tampoco el 2025, que estaríamos con el 2,1%, al lado del 2%, pero estaríamos ligeramente sobre ese rango precisamente que estima la Fed. Por otra parte, conocimos las minutas de la última reunión de la Fed, precisamente la reunión donde se dieron todas estas proyecciones. En las minutas se pueden ver algunas cosas muy importantes. Y dentro de las cosas importantes que se pueden ver es que la Fed estaría, primero, con mucha preocupación por la situación bancaria. Si se dan cuenta, acá tenemos lo de Silicon Valley Bank, lo de Signature Bank y lo de Credit Suisse. Toda esta situación obviamente que genera incertidumbre, genera inestabilidad, y el mercado sigue viendo riesgos en este escenario del sector financiero. Dentro de las minutas, obviamente no vamos a revisarlas todas, les voy a comentar qué es lo que está, las cosas más importantes precisamente con respecto a estas minutas. En primer lugar, la Fed está estimando una recesión leve para fines de este año, que comenzaría a fines de este año y que tardaría 2 años en una recuperación. De hecho, eso es lo que están según estas propias minutas que estábamos viendo anteriormente. Por otra parte, también comentaron que los riesgos que está generando el sector bancario pueden generar un debilitamiento mayor en la economía, también algunos problemas en el empleo, y también puede apoyar a que la inflación siga bajando, obviamente por un menor consumo, lo que es obviamente una mala noticia. Buenas noticias que baje la inflación, malas noticias que baje porque haya un debilitamiento económico. Por lo tanto, los inversionistas van a empezar a sopesar qué es más importante de cara al futuro, sobre todo los próximos meses: la actividad económica o lo que veamos precisamente con los datos inflacionarios. Además de esto, y de toda esta situación bancaria que mencionan precisamente en estas últimas minutas, se ve un menor compromiso a mayores alzas de tasas futuras. Pero eso no implica que no van a seguir subiendo la tasa de interés. De hecho, por eso el mercado ha estado en los últimos días debatiéndose entre o van a venir más alzas de tasas, o bien ya alcanzamos este techo de tasa de interés pensando en Estados Unidos para el corto plazo, donde ya tenemos una tasa entre el 4,75 al 5%. Básicamente se ve bastante preocupación por parte de los miembros de la Fed con respecto a lo que puede generar esta crisis bancaria. Por lo tanto, es muy importante pensando en este escenario actual. Y finalmente quiero que veamos algo bien interesante. Eso acá, que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en términos de actividad económica. Para el mundo se espera un crecimiento del 2,8% este año y un 3% para el próximo año, que es un 0,1% menor en ambos ítems. Se esperaba un 2,9 en enero y un 3,1 también se esperaba en enero, considerando que el Fondo Monetario Internacional, su última actualización es la actual, la de abril, pero anteriormente tenía la de enero. Eso implica que vamos a ver un impacto mayor para la economía mundial. Se espera que Estados Unidos tenga un crecimiento bastante débil de un 1,6%, y si nos vamos a las economías emergentes deberían andar mejor, pero lideradas por China, especialmente por la parte emergente y economías en vías de desarrollo de Asia. China e India serían los principales que tendrían mayor crecimiento durante este año, con 5,2 y 5,9% respectivamente. Por lo tanto, estarían tratando de sopesar este débil escenario mundial con estas economías desarrolladas y grandes economías como China e India, que podrían llevar un poco lo que es esta batuta.
este liderazgo en la actividad económica para este año. Por lo tanto, tenemos harta situación. Vamos a revisar inmediatamente lo que son los gráficos, por supuesto, pero hay en términos de datos económicos y también de hechos económicos que han estado sucediendo, que han generado volatilidad en los mercados. Hemos visto un optimismo de corto plazo, donde la renta variable ha tenido un rally importante desde comienzos desde fin del año pasado, la verdad, desde los últimos meses del año pasado hasta la fecha actual. Ha tenido algunos impulsos importantes, especialmente el sector tecnológico, pero mucha atención porque un impacto económico mayor podría implicar que los inversionistas vean mayor riesgo en los mercados, y eso también implica caídas en la renta variable, y también estar muy atentos con lo que pueda pasar con la cotización del dólar a nivel global, que vamos a verla inmediatamente. Pero antes de eso, los quiero dejar invitados a que lean un informe completo sobre la crisis bancaria que va a pasar con los bancos centrales pensando en los próximos meses. Y este informe pueden descargarlo haciendo clic en el link que está en descripción. Vamos inmediatamente entonces a lo que son precisamente esto del análisis técnico de qué ha estado sucediendo con estos activos que les mencionaba anteriormente. Vamos a ver en primer lugar el índice S&P 500, ahí está, que lo tenemos en pantalla en este momento y podemos apreciar que está bastante cerca de una zona de resistencia entre los 4.160, 4.195 puntos aproximadamente. Nivel importante para el principal índice de Estados Unidos. De hecho, después de conocer las minutas, ha mostrado debilidad. Mostró durante el día, voy a poner un gráfico de una hora. Durante el día mostró alzas después del dato de inflación, ahora muestras caídas después de estas minutas porque siguen existiendo muchos riesgos, especialmente por el sector bancario. ¿Cuál es el panorama que tiene el S&P 500? En primer lugar, en el aspecto técnico, tenemos una directriz alcista muy interesante, que en caso de romper a la baja podría generar mayores caídas. Siguiente nivel de soporte en los 4.075 puntos aproximadamente. Después tendría niveles interesantes cerca de los 3.950, 3.890 y los 3.800 puntos, un poquitito sobre los 3.800 puntos como un soporte mayor pensando en el corto plazo, y especialmente si vemos una lateralización. Si hay mayores riesgos en términos de la economía estadounidense, por supuesto que veríamos una caída mayor del índice, y esa eventual ruptura de los 4.075 puntos podría generar debilitamiento adicional. El sector financiero en Estados Unidos, de hecho vamos a ver el mismo gráfico primero en una hora, datos de inflación en Estados Unidos, optimismo y después una mayor caída tras las minutas de la última reunión de la Fed. Esta caída se está generando porque obviamente están haciendo mucho énfasis en la crisis del sector financiero, y efectivamente si que hay algún impacto mayor para otros bancos del sector y sobre todo para bancos importantes del sector financiero. Obviamente los bancos son del sector financiero. Para mayores bancos importantes, eso generaría algún debilitamiento mucho más fuerte en este ETF, que es el XLF. En caso de respetar esta zona de resistencia, que también fue un punto de inflexión en el pasado, fue soporte, fue también zona de soporte y zona de resistencia en el pasado, podríamos ver alguna caída hasta los 30,4, 30,6 dólares, teniendo un soporte intermedio en los 31,6 dólares aproximadamente. Incluso si es que esta crisis es mayor, podría buscar estos mínimos cerca de los 29,5 dólares e incluso niveles menores. ¿Qué ha pasado con el dólar index? El dólar index, vamos a ver un gráfico de una hora. Vemos cómo está tratando de recuperar, pero tuvo una fuerte caída después del dato de IPC. Y tratando de recuperar un poco de terreno, pero de forma bastante marginal. Si es que hay noticias negativas para Estados Unidos, suele existir un debilitamiento del dólar. No es que vaya a pasar siempre. Todo depende de lo que pase con las tasas de interés, los diferenciales de tasa entre Estados Unidos y otros países. El dólar index compara el dólar frente a las principales economías del mundo, las monedas de las principales economías del mundo. El euro tiene una mayor ponderación, cerca del 60%, por debajo del 60%. Y después tiene al yen japonés, la libra esterlina, franco suizo, también el dólar canadiense. Y también la corona sueca dentro de este composite de monedas en la que se compara precisamente al dólar. Ojo con este soporte que hemos visto en el corto plazo, donde mucha atención, porque si las expectativas de alza de tasas se incrementan, las que estamos analizando anteriormente, se incrementan y vemos que precisamente la Fed dice, ok, la inflación ha estado cayendo, pero aún está lejos de la meta, y para eso deberíamos subir la tasa de interés una vez más. Eso debería apoyar un impulso para el dólar
a nivel generalizado. Y si es que los otros bancos centrales, sobre todo los europeos, también pronto frenan su proceso de alza de tasas, eso también podría generar algún impulso del dólar, considerando que las monedas europeas han ganado terreno frente al dólar durante las últimas semanas. Mucha atención con este soporte en los 100,63, 100 con 10 puntos aproximadamente. Si se apoyan estos niveles y muestra nuevo impulso, atención con una eventual ruptura de esta posible directriz bajista que se ve bastante interesante, que podría apoyar alzas mayores en el billete verde a nivel mundial. 102,70, 103 y ya tendría como techo mayor cerca de los 105,4 puntos, pero en general el dólar se debería apreciar si es que hay probabilidad de que la Fed efectivamente suba la tasa de interés durante su próxima reunión, y para eso hay que estar atentos a los comentarios de los miembros de la Fed. Pasemos al oro. El oro tiene niveles muy interesantes, tiene aquí algunos niveles marcados con anterioridad. Vamos a ver esta directriz alcista que me gusta mucho. Se ha estado apoyando muy bien esta directriz alcista, y obviamente si es que hay un panorama económico mucho peor para Estados Unidos y para el mundo en general, deberíamos ver mayor búsqueda de oro como activo de refugio. ¿Eso qué implicaría? Que el oro podría buscar estos últimos máximos cerca de los 2030, 2032 dólares la onza, y en caso de ruptura ir a buscar los 2058, 2070 y los 2075, que ya serían un máximo histórico para el precio del oro. De todas maneras, después de este gran impulso que ha tenido en las últimas jornadas, no sería extraño ver alguna eventual corrección. Si se mantiene esta directriz alcista, interesante seguir privilegiando posiciones compradoras, pero estar muy atentos si es que vemos alguna corrección, y especialmente si es que el dólar vuelve a ganar terreno a nivel internacional. Por otra parte, el cobre ha mostrado bastante volatilidad en los últimos días, sin una dirección clara, más lateral, y mantiene esta directriz bajista muy interesante desde los máximos alcanzados a comienzos de año. Y también tiene una directriz alcista en la parte baja, muy interesante, pero que es más de corto plazo. Acá tenemos dos direcciones bien marcadas para el precio del cobre, donde si bien China debería andar bastante mejor comparativamente que otros países este año, tampoco va a andar bien. Hay que recordar que China nos tenía acostumbrado hace algunos 10 años atrás a crecimientos de 2 dígitos. 12%, 14%, 10%. Y eso, obviamente, estamos bastante lejanos a eso. Por lo tanto, comparativamente con otras economías va a andar mejor. Comparativamente con China, en su historia de los últimos años, debería andar bastante débil. Y eso, obviamente, que genera este choque, esta incertidumbre, si es que la demanda de cobre por parte de China va a compensar la menor demanda de cobre en el mundo. De momento se ve inestabilidad, se ve volatilidad, pero si vemos mayores riesgos para la economía mundial, por supuesto que el cobre debería caer. Mucha atención primero con su próxima zona de resistencia entre los 4,8 dólares la libra y 4,10 dólares la libra, nivel muy importante en el corto plazo. Si respeta este techo, veríamos caídas hasta la parte baja, esta directriz alcista, y también teniendo un piso interesante en los 3,98 dólares la libra. Bajo esa zona tendría siguientes pisos en los 3,93 y ya después en los 3,82. Todo esto si es que rompe esta directriz alcista de corto plazo y mantiene la de largo plazo, que es más bajita. No es de largo plazo, es de mayor temporalidad que esta de menor plazo. A estar muy atentos, porque si hubo un mayor debilitamiento del cobre, el dólar contra el peso chileno podría mostrar mayores aumentos, mayores alzas en su cotización. Acá tenemos el dólar contra el peso chileno, niveles de resistencia bien interesantes en los 837, 836 y también en los 825, que fueron los máximos aproximadamente dejados en este último impulso. En la parte baja, niveles de soporte en los 791, 784 aproximadamente y 775 pesos. ¿Podría ir a buscar la parte baja? Sí, podría ir a buscarlo. Hay que recordar que para que vayas a buscar, por ejemplo, los 784, es una caída del 2% del par de divisas. Por lo tanto, no sería extraño que eso suceda en el plazo de algunos días. Lo importante es ver la evolución del cobre, si muestra algún mayor debilitamiento después de este último impulso, y también lo que pasa con el dólar a nivel mundial. Pero a nivel local, en Chile, este año se viene con mucha incertidumbre. Hay que recordar que se viene plebiscito de salida en que
va a generar incertidumbre con anticipación y eso obviamente que puede generar salida de flujos de Chile y esa salida de flujo apoya un impulso del billete verde frente al peso chileno porque quedan menos dólares circulando en Chile básicamente. Y también hay que estar bien pendientes de la evolución de la economía chilena. Según el último reporte del Fondo Monetario Internacional, para Chile se espera un decrecimiento económico este año. Sería el único país de la región que tendría un PIB negativo. Por lo tanto, eso también presionaría la baja del peso e impulsaría el dólar contra el peso chileno, pero obviamente que también dependemos de los factores externos. Así que bastante movidos se vienen para lo que son los distintos activos. Por supuesto que están más que invitados para leer el informe y que le puedan echar un vistazo a todo lo que hemos analizado con muchos gráficos. Es un informe bien extenso con hartos gráficos para que vean cuáles los escenarios que se vienen pensando en este año con la crisis bancaria y también con las tasas de interés y por supuesto qué podría pasar con algunos activos que son muy interesantes para estar monitoreando en el día a día y para hacer trading. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y también por supuesto darle clic a la campanita para que sean los primeros en saber cuando subimos un nuevo video. No se olviden de visitar www.capitalia.com si quieren saber más información de cómo aprovechar estos movimientos de corto plazo. Dejen sus datos, nos vamos a comunicar con ustedes y por supuesto que les vamos a explicar cómo aprovechar todos estos movimientos de corto plazo gracias al trading. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.